sección de Química de Estudiantes para Estudiantes. Concebimos este espacio como de estudiantes para estudiantes porque es una creación de los estudiantes y los docentes, y nos encontramos en unos puntos comunes que es en estos videos. Y partimos del entendido que todos somos estudiantes, todos frente a esta nueva era somos aprendices. Entonces vamos a trabajar lo que es la química orgánica. La química orgánica también es llamada química de la vida y es una rama de la química. Entonces, una rama de la química que estudia las estructuras, propiedades y moléculas que tienen que ver con el carbono. Podemos también afirmar que esa química orgánica, en la química orgánica hay millones de compuestos y esos compuestos tienen a su vez unas propiedades comunes, ¿cierto? Por ejemplo, los hidrocarburos tienen unas propiedades afines a ellos, pero hay otros compuestos como los compuestos oxigenados que tienen unas características completamente diferentes. Entonces, en esos millones de compuestos que existen, hay unos que tienen unas características comunes, pero entre sí, pero con otros compuestos, los nitrogenados, los oxigenados, difieren bastante en las propiedades que tienen. Es muy útil en la petroquímica, en la medicina, en los plásticos, elaboración de plásticos, en los cosméticos, alimentos y pinturas. Entonces, como podemos ver, es muy amplio, va desde la petroquímica a la producción de alimentos y de pinturas. Cada uno de estos podría ser un estudio en específico, ¿cierto? En algunos casos unas carreras, ¿cierto? De aquí se derivan, por ejemplo, la química o la ingeniería de petróleos, la medicina como tal. Aquí podemos citar un ejemplo que a partir de la corteza del árbol del sauce se saca el principio activo para elaborar la aspirina. Y ese principio activo es el ácido acetil salicílico, que es un compuesto orgánico. También se crean moléculas, acá en la parte para la medicina, pero sería más como una rama, podría ser la ingeniería molecular o podría también ser lo que tiene que ver con la producción de medicamentos, esas moléculas, ¿cierto? Esa parte sería, también de aquí podríamos sacar un estudio independiente, digámoslo así. Entonces, como cité ahorita, hay unos compuestos orgánicos divididos en hidrocarburos, compuestos oxigenados y compuestos nitrogenados. ¿En qué se caracterizan? Que los hidrocarburos son compuestos que en su estructura solamente tienen carbono e hidrógeno. Los oxigenados tienen mínimo un átomo de oxígeno y los nitrogenados tienen mínimo un átomo de nitrógeno. Aquí podríamos citar a manera de ejemplo el gas metano o gas de los pantanos. Entonces, tenemos acá el carbono, el átomo de carbono, y ese carbono puede formar 4 enlaces, ¿cierto? Entonces, por ser de la familia 4A, entonces tiene 4 electrones de valencia. Entonces se nos va a formar el gas metano, ¿cierto? Gas metano o gas de los pantanos, ¿cierto? Acá en los compuestos oxigenados podríamos formar los alcoholes, que se caracterizan por tener carbono y un grupo OH. Y aquí podríamos tener como ejemplo los nitrilos, que es el carbono y un triple enlace con el nitrógeno, ¿cierto? Serían como unos ejemplos característicos. Esa tetravalencia del carbono nos hace referencia a que ese carbono puede formar 4 enlaces. Entonces aquí podemos decir que puede formar 4 enlaces ¿con quién? Con el hidrógeno en este caso. Entonces decimos, el hidrógeno ¿cuántos electrones de valencia tiene? 1, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los 4 hidrógenos, ¿cierto? Y cada hidrógeno tiene por acá un electrón de valencia. Entonces forman ese enlace. Tenemos los enlaces. Esto que estamos viendo acá, esta molécula que estamos viendo acá, es lo mismo que esta CH4, ¿cierto? Es la manera como para que ustedes comprendan que hay un enlace de un carbono con 4 hidrógenos. Y al estar ese carbono con 4 hidrógenos, forma lo que acabo de decir, la tetravalencia del carbono. Pero también cumple con qué ley, con la ley del octeto.
esa molécula cumpliría con la ley del octeto, porque son 4 electrones del carbono y un electrón de cada uno de esos hidrógenos, pero como son 4, entonces serían 4 del carbono y 4 de esos hidrógenos serían 8. Son enlaces de tipo covalente. ¿Por qué covalente? Porque lo que están haciendo los átomos de carbono e hidrógeno es compartiendo los electrones, no hay uno que le ceda al otro. Vamos a ver un video que nos va a ilustrar más algunos elementos, unas generalidades también de carbono, y luego continuamos con otro proceso. El carbono, elemento básico para la vida. ¿Qué es el carbono y dónde se encuentra? Todos los seres vivos estamos constituidos por átomos de carbono. Estos mismos fueron parte de otros organismos que vivieron antes que nosotros. En niveles profundos de la Tierra, el carbono ha contribuido a formar combustibles fósiles como el petróleo. El carbono es uno de los elementos que sustentan toda la vida en la Tierra. Es el cuarto elemento químico con mayor presencia en el universo después del hidrógeno, el helio y el oxígeno. Por su gran capacidad para combinarse con otros elementos químicos, el carbono se encuentra presente en la mayoría de los alimentos que consumimos, o sea, productos de origen animal y vegetal. ¿Sabías que? El carbono es el segundo elemento más abundante en el cuerpo humano después del oxígeno. El ciclo del carbono es el camino que sigue este importante elemento químico, que permite así su presencia en todo el planeta de manera constante, uniendo a todos los seres vivos en un frágil equilibrio, ya que juega un papel relevante para la vida al generar los intercambios de carbono entre los diversos ecosistemas en donde interviene, que son la atmósfera, los océanos, los sedimentos fósiles y la biosfera terrestre, de los cuales depende la regulación del clima en el planeta. El ciclo del carbono consta de 5 momentos, que son: 1. De la atmósfera a las plantas, mediante la fotosíntesis, ya que un solo árbol absorbe como promedio 1 tonelada de dióxido de carbono del aire a lo largo de su vida. 2. De las plantas a los animales, mediante las cadenas alimenticias. 3. De los seres vivos a la atmósfera, mediante la respiración. 4. De las plantas y los animales al suelo, donde al morir son descompuestos e integrados en las moléculas de arcilla y arenas mediante procesos como la mineralización. 5. De la atmósfera a los cuerpos de agua mediante la disolución del carbono y de la transformación del dióxido de carbono a carbonatos por los organismos marinos. Las consecuencias ocasionadas por algunos fenómenos naturales, en combinación con algunas prácticas humanas irresponsables como los incendios o la contaminación, pueden llegar a modificar el ciclo debido a la expulsión excesiva de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Con esto, nuestro planeta podría tener cambios climáticos y ambientales irreversibles. Además del oxígeno, todos los seres vivos necesitamos el carbono, elemento fundamental para la vida. Como seres humanos, tenemos la gran responsabilidad de cuidar la naturaleza para evitar que la Tierra sufra daños irreversibles y poder interactuar en armonía con el medio ambiente, ofreciendo a las generaciones futuras un lugar limpio y seguro para ser habitado. Cuidemos nuestro planeta. Nos vemos en la siguiente cápsula. Bueno, entonces ya sabemos que los alótropos y los isótopos son dos conceptos que, si bien pueden hacer referencia al átomo de carbono, son completamente diferentes. Los alótropos tienen que ver a esa forma de empaquetamiento de los átomos. Entonces tenemos como ejemplo el carbono grafito y el carbono diamante, ¿cierto? Y los isótopos, desde la definición ya sabemos que son átomos de un mismo elemento, pero con diferente masa atómica. Que acá tenemos el carbono 12 y el carbono 14 para el efecto después del
del átomo de carbono. Bien, vamos a trabajar la primera gran estructura de los compuestos de la química orgánica, que son los hidrocarburos. Como dijimos ahora, son los compuestos que solamente tienen en su estructura carbono e hidrógeno. Esos hidrocarburos se dividen en tres grandes grupos, que son los alcanos, alquenos y alquinos. ¿Qué los caracteriza? Que los alcanos tienen un enlace simple carbono-carbono, ¿cierto? Entonces aquí vamos a decir que tenemos un enlace sencillo carbono-carbono. Bueno, y tenemos una fórmula para identificarlos, que es CnH2n más 2. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es n? N puede ser un número cualquiera, vamos a trabajarlo inicialmente del 1 al 10. Entonces digamos que es 3. Si n es 3 y la fórmula es CnH2n más 2, si n fuera 3, entonces tendríamos 3 carbonos. Ok, Cn sería 3, lo reemplazamos. N, ¿cuánto vale? Los mismos 3. Entonces 2 por 3, 6, más 2, 8. Quiere decir que si es un alcano y los enlaces son simples, carbono-carbono, si tenemos 3 carbonos, vamos a tener 8 hidrógenos. Pero si tuviéramos 5 carbonos, entonces 5 carbonos, tendríamos 5 por 2, 10, más 2, 12 hidrógenos. Para los alquenos tenemos, vamos a hacerlo también con 3, que es el ejemplo que vamos a explicar. 3 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos tenemos? Entonces 2 por 3 serían 6. Entonces aquí cumplimos la fórmula para... Sabemos que este es un alqueno. Y este es un alquino, es 3. Y aquí 2 por 3, 6. Menos 2, 4. Este sería el alquino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Representar y verificar que cumplen con esa característica. Es decir, cuando hay enlaces sencillos, carbono-carbono, hay más hidrógenos. Cuando hay enlaces dobles o triples, hay menos hidrógenos. ¿Por qué? Porque al tener este enlace doble acá, ya para cumplir la tetravalencia necesitaría solamente 1, 2 hidrógenos. En cambio aquí necesitaría 1, 2, 3 y 4. Bueno, entonces vamos a hacer ese ejercicio. Para que lo puedan identificar. Entonces, hay un carbono enlazado a otro carbono, ¿cierto? Pero como estamos hablando de hidrocarburos, van a estar enlazados ¿a qué? A átomos de hidrógeno. Entonces el enlace carbono-carbono es sencillo. El resto, ¿qué es? Hidrógeno. Aquí tenemos un hidrógeno. Tenemos 2 enlaces hasta el momento. Tenemos 3 y tenemos 4. 1, 2, 3 hidrógenos. Y un enlace con el otro carbono. Ahí tenemos los 4 enlaces. Es decir, cada carbono debe tener 4 enlaces. Aquí tenemos ya para este carbono un enlace, 2 enlaces. Necesitamos otros 2. ¿Para qué? Para que cumpla con los 4. ¿Cuáles 4? ¿Por qué 4? Por la tetravalencia del carbono. Cada carbono es como si tuviera 4 brazos, 4 posibilidades de enlace. Acá tenemos otro hidrógeno, 2, 3 hidrógenos. ¿Listos? Vámonos aquí. Esto va a quedar muy manchado. Bueno. Listo. Con este otro estructura, este sería el alqueno. ¿Por qué alqueno? Porque mínimo tiene que tener un enlace doble. Entonces, aquí tendría ¿cuántos hidrógenos? Tendría 2 enlaces, más 1, 3, más 1, 4. Aquí ya tendría los 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Este tiene 1, 2, 3, le faltaría 1. Este tendría ¿cuántos? Tendría uno solo, entonces le faltarían ¿cuántos? 3. Colocar aquí 1, 2. Voy a borrar este otro para que nos quede más claro. Y aquí tendría el otro. Entonces, miren, tenemos un enlace
2 enlaces, perdón, y 2, 4. Este carbono tendría 1, 2, 3 y 4. Este carbono tendría 1, 2, 3 y 4. Aquí estaría el otro. Listo. Y vamos a hacer el del alquino, que serían un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Vamos a colocar aquí el triple enlace, ¿cierto? Porque esa es la característica, un triple enlace carbono-carbono. Entonces ya lo colocamos acá. ¿Y el resto qué es? El resto va a ser hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos le faltarían a este carbono? 1, porque ya tiene un enlace triple, entonces le faltaría 1. Este carbono, aquí hay un enlace carbono-carbono también. Entonces, ¿qué decimos acá? Tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. O sea que este quedaría sin hidrógenos. Y este le faltarían 3, porque tiene un enlace, 2, 3 y 4. Vamos a comprobar el número de hidrógenos. Vamos a comprobar el número de hidrógenos para este alquino que tiene 3 carbonos. Entonces, tiene 3 carbonos, serían 4 hidrógenos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a comprobar para los otros también. Dijimos que era C3H8. Entonces, la otra manera de hacerlos es un carbono con 3 hidrógenos. CH3, CH2, CH3. Así es que aparecen los textos. Yo lo hice ahora que se veía aquí el hidrógeno, el hidrógeno y el hidrógeno para que ustedes lo comprendieran. Pero así es que aparecen los textos. Entonces, este carbono está enlazado, estos hidrógenos, perdón, 3 hidrógenos con un carbono, entonces ahí tendrían 3. Y este carbono está enlazado con este otro carbono, ahí serían los 4. Para este carbono está enlazado con este carbono y con este carbono, serían 2 enlaces, más H2, ahí serían los 4. Este carbono está enlazado con este carbono, sería un enlace. Y estos 3, ahí serían los 4. ¿Y el número de hidrógenos cuántos serían? 3, 5, 8. Vamos a hacerlo para el alqueno, que es carbono, carbono, carbono. Un enlace doble. Ya tiene un enlace doble ellos dos. ¿Sabes cuánto le falta? ¿Cuántos hidrógenos le faltan? Le faltarían 2 para completar los 4. Este tiene un enlace acá. Un enlace doble sería entonces 2 y 1, 3. ¿Cuántos hidrógenos le faltan? 1. Este carbono está enlazado a este carbono. Tiene entonces hasta el momento un enlace. ¿Cuántos le faltan? 3 para ajustar los 4. Este sería el alqueno. ¿Por qué? Porque tiene un enlace doble mínimo. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Entonces tenemos 3 carbonos, 1, 2, 3. ¿Cuántos hidrógenos? Nos dice que 6. Entonces tiene 2, 3 y 3, 6. Entonces hasta ahí vamos a dejar con los hidrocarburos y en la próxima sesión vamos a decir cómo se llaman, ¿cierto? Que el nombre lo da el número de átomos de carbono y si hay doble enlace o triple enlace. Estos van a terminar en ano el nombre, eso es eneno y eso es enino. Que esté muy bien.